Bienvenidos a nuestro curso virtual de Economía. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomás. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre los factores productivos. Los factores productivos son todos aquellos factores que intervienen en el proceso de producción. Recuerda que el proceso de producción es la creación de bienes y servicios. Bueno, conozcamos cuáles son esos factores productivos, cómo es que se clasifican. Acá tenemos ya un cuadrito que nosotros lo hemos analizado en la etapa de la distribución económica y tenemos el factor naturaleza, que también se le llama factor tierra, cuya remuneración económica es la renta. El factor trabajo, cuya remuneración económica es el salario. Y el factor capital, cuya remuneración económica es el interés o rédito. Estos tres primeros forman parte de los factores clásicos. Siempre se han considerado esos tres, pero ya de manera actual se considera también a la empresa, cuyo factor remuneración es la ganancia o utilidades, y el Estado, cuya remuneración económica es el impuesto o el tributo. Por lo tanto, a estos dos últimos factores se les llama factores modernos. Analicemos brevemente cada uno de ellos. Así tenemos, por ejemplo, el factor naturaleza o el factor tierra. Atento porque ya no lo vamos a volver a ver, en cambio los demás factores sí vamos a ampliar un poquito más. El factor naturaleza se dice que es un factor clásico, ya hemos mencionado, y pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque no hace ningún trabajo económico. La naturaleza no realiza ninguna actividad económica, al contrario, recibe al factor trabajo que sí hace la actividad, el ser humano, sobre la naturaleza. Es el factor pasivo. Y está compuesto de el medio geográfico, y es que muchas veces el medio geográfico va a determinar las actividades económicas de las personas. Por ejemplo, si tú vives en el desierto, en la zona donde hace mucho calor, allá en Ica, cerca del Huacachino, donde hace calor, ¿acaso venderás café caliente? Imposible. Y caso contrario, si tú vives en la zona de altitud, por ejemplo en Ancash, donde es un sitio muy turístico, y la gente va pues con su poncho, con su chullo, bien abrigado, con su chalina, ¿venderás chupetes, cremoladas, raspadillas? No, ¿verdad? De repente venderás ahí mate caliente o comida así, una sopa bien caliente. Por lo tanto, muchas veces el factor geográfico determina las actividades económicas de las personas. Además, la materia prima, que hay que distinguir porque nuestro medio geográfico nos va a brindar materia prima. Pero dentro de la materia prima nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, estos tres elementos. La materia bruta se le llama así a aquella materia, aquel recurso que nos brinda la naturaleza, pero que está intacto, que el hombre aún no lo ha tocado, tal como nos lo brinda la naturaleza. Y cuando ya el hombre lo extrae, ya se le llama materia prima. Cuando el hombre hace una primera extracción de ese recurso, ya se le llama materia prima. Y por último, cuando el hombre transforma esa materia prima, pero que aún no es el bien final, se le llama insumo. Vamos con el ejemplo, mira. Acá tenemos un árbol en nuestro medio geográfico y vendría a ser la materia bruta. Cuando el hombre tala esos árboles, se queda con los troncos de los árboles, ahí se le llama materia prima. Pero el hombre, supongamos que quiere hacer una silla. El factor trabajo quiere hacer una silla. Esta madera lo tiene que transformar primero en tablas, en palitos. A esos recursos que han sido transformados, como las tablas, pero que aún no son el bien final, se le llama insumos. Otro ejemplo. Los peces en el río, la materia bruta, o en el mar. Cuando el hombre pesca ese recurso, cuando el hombre lo saca del mar y ya lo tiene en su bote, a través de una red, de una malla, de un hilo de pescar, qué sé yo, ya el pescado ya forma parte de la materia prima.
Y supongamos que el pescado ha sido apanado y trozado para freír. Ahí se convierte en un insumo, porque aún no lo vas a consumir. El pescado crudo no lo vas a consumir todavía, falta freír. Ya cuando está frito en el plato, ahí sería un bien final, ¿no? Espero que se haya entendido la clasificación de materia bruta, materia prima e insumo. Y por último, las fuerzas motrices, que la naturaleza nos brinda constantemente energía y tenemos que nosotros saber aprovecharlo. Lo que vemos en la imagen es la fuerza motriz de los animales, también es válido. Desde la antigüedad el hombre aprovechaba la fuerza de los animales para hacer sus actividades económicas. Acá, por ejemplo, para el transporte. Claro, son animales de carga, tienen mucha fuerza y pueden jalar estas carretas, ¿no? Con una persona encima incluso. En la agricultura también se usan los animales. Se les pone un tipo de arado atrás y cuando los animales van caminando se va haciendo unos surcos en el hueco, unos surcos en el suelo, unos huecos, y el hombre pone ahí las semillas. Y no solamente la fuerza de los animales, la misma fuerza de la naturaleza, de los ríos. El hombre genera energía eléctrica y lo vende, y tú pagas por un servicio eléctrico. Si no, no tendrías luz. La fuerza de los vientos, la fuerza del sol, la energía solar, entre otros tipos de fuerzas motrices. Pasemos al siguiente factor, que es el factor trabajo, conocido como el factor activo, ya que el trabajo de las personas se realiza sobre la naturaleza, que era pasivo, recuerda. Y acá tenemos pues muchas características, ¿no? Mencionar, por ejemplo, que el trabajo no siempre ha sido como es el día de hoy. Antiguamente el trabajo era forzoso, es decir, el sistema de esclavitud, donde los países, los imperios que existían, sometían a los más débiles para conseguir esclavos que trabajen. A cambio de nada, no se les pagaba nada, solamente eran esclavos, prisioneros de guerra. Se les daba de repente su comida, agua, para que no mueran y puedan seguir trabajando en su condición de esclavos. Con el paso del tiempo, ese sistema de esclavitud va a cambiar y se va a tener un sistema vasallático, de servidumbre, donde ya no se le llama esclavo al personaje, sino se le llama siervo. El siervo igual va a tener pocos beneficios, mientras que el señor feudal o el vasallo va a explotarlo, ¿no? Va a darle cierta retribución, va a darle una cantidad de tierra para que él trabaje las tierras y pueda alimentarse de lo que produzca, pero parte de su producción van a ir al dueño de las tierras. Ese sistema de la Edad Media también va a ir cambiando, porque en esta época se va a crear pues la manufactura, los pequeños talleres artesanales y surge el sistema asalariado. Independientemente del trabajo que hagas, se te da una retribución económica, se te paga, se te da un salario, término que viene desde la antigua Roma, cuando el soldado romano cumplía una labor, se le pagaba con una bolsa de sal. Por eso una bolsa de sal, en esa época la sal escaseaba, era un recurso muy valioso, por eso se le daba su salario. Claro, ese término ha quedado pues hasta el día de hoy, ya no te pagan con sal, te pagan con dinero, pero se le sigue llamando salario. El siguiente factor, conocido como el factor capital, es un factor derivado, ya que resulta de la acción del trabajo sobre la naturaleza. Cuando hagamos el tema capital vamos a entender cómo es que surge este capital cuando el ser humano trabaja sobre la naturaleza, está creando capital. Y además es un factor auxiliar, porque mejora la producción de ciertos recursos. Si uno va a crear, por ejemplo, una empresa con poco capital, tienes pocas probabilidades de éxito. Pero si tú inviertes mayor capital, hay mayor posibilidades de lograr el éxito y mucho más rápido todavía. Y el capital está conformado no solamente por dinero, puede ser maquinaria, pueden ser herramientas, pueden ser casas, autos, un martillo, una máquina de coser. ¿Por qué? Porque te va a generar ingresos, ya sea producto del trabajo o producto del alquiler, pero te va a generar ingresos. Eso es el capital, aquel recurso que está destinado a ayudar en el proceso de producción, generándote ingresos.
El siguiente factor es el factor empresa. Y la empresa es un factor organizador, porque aquí dentro es donde se juntan todos los factores productivos. Y es ahí donde se van a generar y se van a crear los bienes y servicios que no existen en la naturaleza. Aunque en la actualidad también se están generando ya bienes y servicios que sí existen en la naturaleza, pero son muy escasos. Como por ejemplo el agua dulce sobre todo. Ya se está transformando el agua salada en agua dulce, pero es muy costoso. Se ha creado oro, se puede crear oro en las empresas, pero es muy costoso. Sale muy costoso y es mejor cuidar los recursos que tenemos en la naturaleza, ¿no? Y cuando hablamos de empresas nos referimos pues a las fábricas, a las industrias, incluso a la manufactura, aquellos lugares donde se junten los factores productivos, trabajadores, como vemos acá, el factor naturaleza, que es el lugar donde está sentado esta empresa, el capital, uy, acá hay un montón de capital. Mira, hay máquinas, hay hilos, agujas, abundancia de máquinas, electricidad, el local, un montón de capital hay acá. Y otros factores que entran a tallar en el proceso de producción. Y por último, el factor Estado. El Estado es un agente fiscalizador, un agente regulador, porque según la economía actual, que es neoliberal, el Estado no participa de las actividades económicas. El Estado no puede inmiscuirse en las actividades económicas de las personas, solamente regularlas. Tú eres libre de practicar cualquier tipo de actividad que no atente contra la ley y que no perjudique a otras personas. Por eso el Estado entra ahí para supervisar. ¿Y cómo fiscaliza? De la siguiente manera, mira. Por un lado están los hogares, las personas, y por otro lado están las familias, que son los polos opuestos de la economía. Acá hay unidades de consumo y acá hay unidades de producción. Las empresas producen bienes y servicios que uno los va a encontrar en el mercado y va a llegar a tu hogar. Y para eso tú haces un cierto pago en dinero. Y ese dinero va a las empresas. Eso es lo que normalmente nosotros conocemos, porque incluso tú formas parte, como estudiante, formas parte de este proceso cuando vas a comprar algo a la bodega, a la tienda. Pero ya cuando seas mayor, tú también vas a ofrecerle algo a las empresas. Tú vas a ofrecerle tu mano de obra. A eso se le llama mercado de factores productivos, tu fuerza de trabajo. Y la empresa se va a beneficiar de tu trabajo. Y en compensación te va a entregar dinero, es decir, tu salario. Y ese dinero entra a los hogares. ¿Te das cuenta que hay un flujo? Mira, el dinero que pagan las empresas es el dinero que los hogares están invirtiendo para comprar servicios y productos. Y ese dinero otra vez va a las empresas. O si quieres ponerlo en redes, mira, el dinero que tú pagas por un producto llega a la empresa, pero ese dinero la empresa lo paga a sus trabajadores, que nuevamente lo van a gastar en productos, y ese dinero va a las empresas, y esa empresa paga a sus trabajadores, y así. Es cíclico, ¿sí? Se repite. Y lo mismo con el flujo en rojo, en los bienes y servicios, ¿no? La empresa produce bienes y servicios que permiten subsistir a las familias y hogares para que puedan trabajar en las empresas. Y es cíclico también. Ahora, ¿qué pasa cuando las empresas, por ejemplo de medicina, ahora en época de pandemia, se juntan y coluden el precio? Dicen, la ivermectina ya no va a costar 2 soles, va a costar 50 soles. Y todas las farmacias lo venden a 50 soles. Están haciendo un monopolio. En este caso sería un oligopolio. Están confabulando el precio en perjuicio, en daño de los hogares y familias, de las unidades de consumo, de los pobladores. Ahí entra a tallar el Estado, fiscalizando, supervisando que nadie atente contra los demás, porque el precio se determina en la interacción de las personas y las empresas. Si la empresa vende muy caro, las personas no compran. Así de simple. Y si las empresas venden muy barato, las personas compran más y las empresas se ven obligadas a subir el precio. El precio se determina entre hogares y empresas, nada más. Pero si las empresas coluden el precio y lo suben perjudicando a los hogares, el Estado entra a tallar. Por otro lado, si los hogares coluden para boicotear, por ejemplo, de manera violenta a una empresa, el Estado también entra a tallar. Por eso cuando hay revueltas, hay paros de transportistas, por ejemplo,
y los trabajadores salen a protestar, están los policías representando al Estado, vigilando que todo se desarrolle en orden. Bien, ese es el papel del Estado como factor regulador de nuestra economía. Y claro que da beneficios a ambos lados, pues no, nosotros nos da bienes públicos como el alumbrado eléctrico, las pistas, los parques, tipo de seguridad, los militares, los policías, y también de algunos bienes subsidios como para las empresas, ¿no? Alguna pregunta que tenemos acá en la autoevaluación, la número 1 nos dice: la energía eólica forma parte de la fuerza de trabajo, las materias primas o las fuerzas motrices. Bueno, la energía eólica no es el trabajo de las personas, no es un recurso que nos brinde la naturaleza, por lo tanto será fuerzas motrices. La pregunta número 2 nos dice: son bienes creados por el hombre destinados a generar nueva riqueza. ¿Será el capital, el trabajo o la naturaleza? Dice, creado por el hombre. El hombre no crea la naturaleza. El hombre con su trabajo sobre la naturaleza crea capital. Y con el capital tú creas nuevas riquezas, nuevos productos. Tienes una tarea pendiente, desarrollalo, practica y estudia mucho y nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego.